Después del 68, durante muchos años, se trató de ocultar la enorme represión. Sin embargo, ya con los años, con varios trabajos de escritores de izquierda y varios archivos abiertos referentes a esta inhumana matanza que se ha abierto al público, hoy se sabe que durante al menos 4 meses, en el sexenio de Díaz Ordaz, la CIA, Central Intelligence Agency, siguió muy de cerca los pasos, así como a sus líderes del movimiento estudiantil. Asimismo, el PCM, Partido Comunista Mexicano, espiando también varios de los terribles acontecimientos que se desarrollaron en México de 1968. La vigilancia de los servicios de inteligencia gringa hacia el movimiento no fue solo en la capital del país, donde la organización y protestas tuvieron más fuerza, sino en varios estados. En Guerrero, sobre todo, donde la pobreza había creado grupos libertarios de guerrilleros prestos a la lucha. Los Estados Unidos, sin tener el contexto exacto de la problemática del país, actuaban con miedo porque temían, sin duda, un incremento de la influencia de carácter ideológico comunista en México, por la nueva visión y los libros que se leían en la universidad, entre ellos el Manifiesto del Partido Comunista. Era muy común en esos días, también por las varias y constantes luchas contra el imperialismo económico-militar yanqui que se daba en varios países sudamericanos sobre todo. Los agentes americanos infiltrados recabaron información de todos los líderes estudiantiles y también, a su clásico estilo, coadyuvaron a espiar y grabar conversaciones telefónicas y varias asambleas en casi todas las escuelas. De hecho, según varios documentos secretos del gobierno americano desclasificados en los últimos años, la CIA tuvo una fuerte influencia en las decisiones del mandatario hacia las protestas estudiantiles. Incluso hoy se sabe que el genocida priista Díaz Ordaz era un peón y recibía un sueldo de la CIA coadyuvando con sus investigaciones. El académico y analista político Sergio Guayo, investigador del Colegio de México, asevera que la CIA colaboró en la campaña contra estudiantes del presidente Díaz Ordaz con dinero, además de los dólares que le pagaba como un salario regular mensual por laborar como agente de apoyo de la estación de la CIA en México. El pánico ante el fantasma del comunismo, que circulaba con bastante auge en el mundo y en Latinoamérica, y a la cual USA temía, sin duda, otra revolución como la cubana, simbraba las bases imperialistas americanas. En México, el Partido Comunista Mexicano y la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, cuyas oficinas serían violentadas y sus miembros agredidos, golpeados y detenidos arbitrariamente en el Cuerpo de Granaderos el mismo 27 de julio. El Estado priista proporcionaba violencia y más violencia. El heroico movimiento libertario estudiantil fue ferozmente reprimido en 1968 por el gobierno mexicano, el cual se originó en un hecho totalmente circunstancial. En el mes de julio del mismo año, un escuadrón de granaderos, que era ya caracterizado por su poca inteligencia y enorme brutalidad, actuó para disolver una riña entre estudiantes de las escuelas preparatorias. Una de ellas era la vocacional 5 del IPN Isaac Ochotorena, incorporada a la UNAM,
en la zona de la Ciudadela. 1968, un año simbólico en el mundo y en México. Fue el año del sueño libertario en el mundo, del sueño de justicia, del sueño de libertad, el año de la Revolución Internacional en Francia, Holanda, Alemania y en los Estados Unidos mismos, así como en otros países donde se impulsó el movimiento revolucionario por la mejora de las condiciones laborales, de libertad religiosa y sexual, también en contra de las políticas autoritarias y represoras del Estado. Vimos, como pocas veces, una maravillosa mancuerna social en las calles entre los estudiantes y los trabajadores, luchando hombro con hombro por una transformación social digna y justa en varios países. Sin embargo, el símbolo de esta lucha social fue en Francia. El espíritu del Mayo francés del 68 estaba en contra de todo tipo de discriminaciones. Su lema era contra el autoritarismo y el imperialismo. La mayoría de las protestas, sobre todo de estudiantes y obreros, finalizó cuando increíblemente Charles de Gaulle anunció anticipadamente nuevas elecciones que tuvieron lugar del 20 al 30 de junio de 1968. Las ideas progresivas de lucha ante la injusticia, ante la falta de libertad a través de la historia son recurrentes, cíclicas, una lección de lucha y dignidad que influyó en todo el mundo, de carácter revolucionario e ideológicamente influyente y exitoso, ocurrió en una sociedad políticamente desarrollada como es Francia, y sobre todo en París, entre los meses de mayo y junio de 1968. Muy importante sin duda recordar la base ideológica que soplaban en la juventud en todo el mundo. El 2 de mayo del 68, estudiantes decretaron el cierre de la Universidad de Nanterre. Al día siguiente, y con los ánimos más agitados, los estudiantes se enfocaron en un objetivo mucho más ambicioso: el cierre de la prestigiosa Universidad Parisina de la Sorbona de París. Comenzaría con esto una serie de enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los estudiantes, que se rehusaban a abandonar las instalaciones, y que su grito allí fue de rebelión contra una generación que vislumbraba, se regía por el conservadurismo, la desigualdad social y el voraz capitalismo. Bellos recuerdos que siempre vienen a refrescar la memoria en las luchas constantes de clase obrera en el mundo contra las políticas económicas neoliberales. No cabe duda que lo anterior nos hace recordar que, a través de la historia, ni una sola de las conquistas democráticas, económicas, sociales y políticas de ningún pueblo, por muy desarrollado que sea, han sido producto de la actitud bondadosa del Estado o de la oligarquía. Todos y cada uno de los derechos como pueblo, trabajadores y estudiantes, se han conseguido con base en la lucha a sangre y fuego, ya sea contra el patrón, contra la iglesia, contra la oligarquía y contra el Estado, sus leyes y toda su maquinaria de represión. En México, en respuesta a la atávica, intransigente y represiva acción del gobierno, quien tuvo reacciones cada vez con mayor violencia, entre los más significativos fue la barbarie del bazucazo en la puerta de la Preparatoria 1 de San Ildefonso, la toma arbitraria de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en el casco de Santo Tomás y la irrupción del ejército en Ciudad Universitaria. Ciertamente, el movimiento estudiantil no solo influyó a las universidades en su totalidad, sino que contó también con la participación activa de nutridos contingentes de varios sectores de la sociedad: estudiantes, obreros, maestros y también gran parte del pueblo. Pronto se sumarían también las autoridades universitarias y politécnicas,
sin contar la guerrilla que luchaban en la Sierra de Guerrero. El movimiento del 68 en México fue el resultado de varios cambios de ideas, influencias de aires de cambio, de libertad, de nuevas ideas progresivas, de emancipación contra la falsa moral conservadora, contra la represión sexual, religiosa, pero sobre todo la brutal represión del Estado, generadas básicamente por los jóvenes de las universidades, ideas libertarias contra el poder que recorrían Europa y el mundo. No obstante, lamentablemente en México, al tener un gobierno de carácter fascistoide, Díaz Ordaz era todo, menos democrático ni tolerante, más bien autoritario, poco sensible y con muy poca capacidad negociadora y muy poco inteligente ante las inquietudes de la juventud mexicana. La respuesta sería simple: la represión, violencia, sangre, mucha sangre y la muerte. La frase que quedó grabada para toda la historia en México fue la siguiente: 2 de octubre no se olvida, y es un recuerdo para el fascista y dictador Partido del PRI.